Me llamo Toño y esto que voy a contar me pasó hace casi 10 años. A veces me pongo a recordarlo cuando regreso al rancho, porque aunque ya no vivo ahí, cada vez que voy, me vienen esas imágenes a la cabeza como si acabaran de pasar. En ese entonces yo vivía en el pueblo con mi hermana. Ella tenía una casa cerca del mercado y ahí me quedé por un tiempo, porque entre los dos dábamos una huerta de aguacate que mi mamá nos había dejado. Yo tenía mi cuarto y trabajábamos toda la semana, pero cuando podía me escapaba al rancho a ver a mis papás. Siempre me ha gustado ese lugar. Mis padres seguían viviendo allá y también mi hermano, que tenía su casa propia por la parte de abajo, cerca del corral. Él vivía con su mujer y sus hijos. Aún así yo sentía que mis papás necesitaban verme, sobre todo mi mamá, que luego se ponía triste cuando pasaba mucho tiempo sin que fuera. Y aunque ya no vivía con ellos, no me gustaba que se sintieran solos. Mi papá también se aliviaba cuando le ayudaba con el ganado. A veces no podía con todo, y yo me encargaba de los becerros o de los sacos de alimento. No era mucho, pero servía. Ese fin de semana llegué un viernes por la tarde. Me bajé de mi camioneta, crucé el río y caminé hasta la entrada del rancho. Ya me estaban esperando. El sábado amaneció tranquilo. Fuimos al corral temprano y movimos unas vacas que se habían pasado al potrero de atrás. Almorzamos huevo con frijoles y pasamos casi toda la mañana sentados viendo llover a lo lejos. Para la tarde el cielo se puso más oscuro y la lluvia cayó más fuerte. No fue tormenta de esas que tiran árboles, pero sí duró toda la noche. Cuando desperté el domingo, los arroyos ya traían agua y los caminos estaban mojados. Yo pensaba irme temprano porque ese día era la cabalgata del pueblo. Cada año se hace en septiembre para celebrar las fiestas patrias, y yo había quedado de ir con una muchacha que estaba conociendo. Esperé hasta el mediodía para ver si dejaba de llover, pero no paraba. Los ríos seguían crecidos. Le dije a mi papá que no pensaba esperar más, que iba a cruzar por el Cer y salir por el puente. Ese puente estaba más arriba, casi llegando a los límites con otro ejido, y era la única manera segura de salir si el río estaba imposible. Mi mamá me dijo que no fuera, que me esperara hasta el lunes. Mi papá también me lo pidió, pero yo estaba aferrado. Sentía que si no iba esa tarde, iba a perder la oportunidad con esa muchacha. Así que me puse el impermeable que mi mamá me dio, metí una botella de agua en el morral y me fui. El camino no era difícil, pero sí largo. Tenía que pasar entre los potreros, subir por la parte de atrás del cerro y luego seguir por una vereda que bajaba hasta el puente. Pensé que si no me detenía mucho podía llegar en 5 horas al otro lado. Empecé a caminar más lento de lo que tenía planeado. El camino no estaba en buenas condiciones. Con tanta lluvia se había puesto lodoso y en varias partes tuve que salirme del sendero porque estaba muy resbaloso. Había charcos profundos y algunos hoyos que de no haber ido con cuidado me habrían hecho torcer el tobillo. Cuando vi el reloj ya eran casi las 6. Ya no había mucha luz, y menos con esas nubes tan oscuras que seguían encima. Por un momento pensé en regresarme. Me sentía terrico por haber salido tan tarde. Sabía que el camino no era el mejor, y aún así me aferré a ir a la cabalgata. Solo esperaba que no volviera a llover. En eso llegué a un tramo recto del camino. Ya no faltaba mucho para llegar, tal vez menos de 1 hora. Saqué la linterna que llevaba guardada en el morral. Era una de esas grandes que alumbran parejo y con fuerza. Cuando la encendí, el haz de luz atravesó el camino como si fuera de día. Seguí avanzando. Iba pensando en qué iba a hacer cuando llegara al puente. Aún creía que encontrarías gente bajando al pueblo porque al día siguiente era la cabalgata. Pero con ese clima ya empezaba a dudarlo. Si no encontraba a nadie, podía quedarme con algún conocido en la comunidad que está del otro lado del río. Me arrepentí de no haber tomado la decisión más temprano. Fue entonces cuando la vi, más adelante y a un costado del camino, justo en la parte donde la vereda se hace angosta. Había una mujer. Al principio no entendí bien lo que veía porque estaba agachada y la luz le pegaba de lado. Parecía joven. Llevaba un vestido como de campesina. Era claro, pero estaba todo manchado de lodo y mojado por la lluvia.
Tenía las manos sobre las piernas y las movía de adelante hacia atrás como si estuviera nerviosa. Me detuve en seco. Ella levantó la cabeza y me miró directo. Sus ojos brillaban por el reflejo de la linterna. No dije nada. Solo me quedé ahí parado sin saber qué hacer. De pronto se levantó y empezó a caminar hacia mí. Me dio un susto tan grande que di unos pasos hacia atrás. Quise pensar que tal vez se había perdido o que venía del otro rancho. Pero había algo en ella que no me cuadraba. Caminaba raro, como si cojeaba de una pierna. Cuando se acercó más, vi su cara con claridad. Era pálida y con unos ojos verdes enormes. Estaban muy abiertos y no dejaban de mirarme. Pero lo que más me sacó de onda fue que su cuerpo temblaba. No como alguien con frío, sino como si le dieran pequeñas convulsiones. La mujer se me acercó aún más. Apenas tenía espacio para retroceder, porque atrás de mí, el camino estaba resbaloso y lleno de ramas. Me dijo con una voz entrecortada que la corriente del río la había arrastrado. Yo la miré confundido. Le pregunté que cuál río, si por esa zona no había ninguno. El más cercano estaba mucho más abajo, casi llegando al puente. Ella no me contestó. Solo sé que quedó viéndome con los ojos abiertos como si quisiera convencerme de que lo que decía podía ser verdad. Antes de que pudiera decirle algo más, me agarró de los brazos. Sentí sus dedos. Eran muy largos y sus uñas estaban oscuras. Pensé que era por el lodo. Me quedé quieto. Intenté calmarla. Le dije que todo estaba bien, que no se preocupara. Ya no faltaba mucho para llegar al otro lado y que tal vez alguien en la comunidad podía ayudarla. Pero ella no parecía querer escucharme. Estaba frenética. Me hablaba fuerte, casi gritándome, y presionaba sus dedos contra mi piel con tanta fuerza que me dolía. Yo trataba de mantenerme tranquilo, pero ya no sabía si estaba frente a una mujer herida o alguien que había perdido la cabeza. Volví a decirle que todo estaba bien. Fue entonces cuando empezó a gritar. No eran palabras claras. Solo abría la boca y hacía sonidos extraños como si se le trabara la lengua. Moví la cabeza de un lado a otro y sus ojos parecían salirse de su cara. Yo no entendía qué estaba diciendo. Era un chillido raro que se me metía directo al pecho. Me puse nervioso. Quería soltarme, pero ella no dejaba de apretarme. La sujeté fuerte por los hombros para intentar que dejara de moverse, pero fue peor. Su cara quedó muy cerca de la mía. Pude oler su aliento. Era como si oliera a piel quemada, a carne. Me daban ganas de toser. La linterna y mi mano temblaba y su luz se movía para todos lados. Yo solo pensaba en irme. Ya no me importaba la cabalgata ni la muchacha del pueblo. Lo único que quería era salir. Pero esa mujer no me soltaba. Tenía mucha fuerza, más de la que uno esperaría. Me tenía agarrado de los brazos como si yo fuera suyo. Y por primera vez en todo el camino sentí que me agitaba. La mujer me tenía casi acorralado contra los árboles. Yo intenté empujarla con ambas manos, pero fue ella la que me empujó a mí con más fuerza. Sentí como su cuerpo se me venía encima. Me tiró hacia atrás y caí entre las plantas que había a la orilla del camino. Ella seguía gritando, pero ya no eran gritos normales. Era un chillido raro como de ave. Sonaba seco y agudo. Algo que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Ella se montó encima. Yo intentaba zafarme, pero no podía. En uno de esos movimientos se me cayó la linterna. Rodó por el suelo y quedó apuntando hacia los árboles. Yo me defendía con las manos como podía. Sentía que la desesperación se le salía por los ojos. Ella lloraba, pero no era un llanto humano. Era un sonido gutural que no tenía sentido. De repente, sus manos se fueron directo a mi cara. Me agarró de la boca, una mano por un lado y otra por el otro. Metió sus dedos dentro y jaló con fuerza. Sentí un dolor agudo que me cruzó la mandíbula. Di un alarido porque sentí que algo se me estaba desencajando. La presión era tan fuerte que pensé que me iba a romper la cara. En medio de la oscuridad, con la linterna alumbrando desde el suelo, pude ver su cara por un momento. Estaba encima de mí y parecía que se le había deformado. No era la misma. La piel se le veía como derretida, como si se le hubiera quemado con aceite.
El miedo me agarró de golpe. Le metí las rodillas y la empujé con toda la fuerza que me quedaba. La lancé hacia el sendero. No me importó si rodaba o si gritaba. Lo único que necesitaba era quitármela de encima. En cuanto me liberé, lo primero que hice fue correr. Salí disparado colina abajo sin pensar. Sabía que si lograba llegar al puente podría cruzar al otro lado. Detrás de mí se escuchaban ruidos. Eran pasos, ramas tronando, y esos jadeos raros que no sabría cómo explicar. No quería voltear. Sentía que si lo hacía la iba a ver otra vez, pero no llegué muy lejos. El suelo estaba mojado y en una bajada me resbalé. Caí de cara y me fui rodando entre los árboles. Me rasgué la camisa, me raspé las manos y me golpeé la cadera contra una piedra. Quise levantarme de inmediato, pero al apoyar el pie sentí un dolor fuerte. Me lo había torcido. Aún así no me detuve. Me dolía, pero no me importó. Me levanté como pude y empecé a correr de nuevo. No veía bien, pero escuchaba que algo venía detrás. Eran jadeos, pasos desordenados, como si alguien me persiguiera sin saber bien por dónde. Yo solo quería llegar al puente, solo pensaba en eso. Cuando por fin llegué al puente no supe ni cómo lo logré. Me detuve justo a la mitad. El cuerpo ya no me daba más. Apoyé una mano en el barandal de cemento y me doblé un poco para respirar. Abajo el río bajaba con fuerza. La corriente chocaba contra las piedras y el sonido era tan fuerte que parecía un trueno constante. Estaba tan desesperado que por un momento pensé en aventarme. Pensé que tal vez sería más rápido dejarme llevar por el agua y ya. Pero en cuanto giré el rostro y miré hacia atrás, me arrepentí. No había nada, ninguna figura, ninguna sombra, aunque con esa oscuridad no podía distinguir bien lo que había en las piedras. El monte ya se había tragado todo. Aún así no quise quedarme ni un segundo más. Seguí corriendo. Fue entonces cuando vi las luces de un pueblo a lo lejos. Me sentí un poco más tranquilo, pero no podía aflojarme. Cada paso era como si el cuerpo se me partiera. El tobillo ya no respondía, y la mano me dolía tanto que no la podía cerrar. Sentía que me iba a caer de nuevo, pero apreté los dientes y seguí. Llegué como a eso de las 8 de la noche. No sé cómo me moví tan rápido. Era como si el miedo me hubiera llevado en peso. Lo único que hice fue acercarme al primer patio que vi con luz. Era una casa sencilla con un corredor amplio. Me acerqué hasta la reja y alcancé a decir que necesitaba ayuda. Una mujer salió de inmediato. Al verme cómo estaba, no preguntó nada. Me abrió y me sentó en una silla de plástico. Me dio agua y me puso una cobija encima. Yo apenas podía hablar. Esa misma noche me bajaron a mi pueblo en una camioneta. Me subieron en la parte de atrás porque no me podía enderezar bien. Alguien avisó a mi hermano o hermana y me llevaron directo a su casa. Recuerdo que ella lloraba, pero yo no le decía mucho. Tenía tanto miedo de que pensaran que había perdido la cabeza que preferí quedarme callado. Me dejaron acostado en una cama y luego fueron por el doctor del pueblo. Me atendieron en la clínica. Tenía el tobillo torcido, varias costillas golpeadas y la mano derecha lesionada. Me pusieron un yeso en la muñeca y otro en el pie. Estuve 4 días internado. Los primeros 2 no hablaba mucho. Solo cerraba los ojos y me repetía a mí mismo que ya estaba lejos de todo eso, que esa cosa no me había seguido, que todo había terminado. Después de todo eso pasaron los años y nadie en mi familia supo con certeza qué fue lo que me pasó esa noche. Sí les conté lo que vi. Les dije que una mujer me había atacado en el cerro, pero por más que lo contara, era difícil explicar lo que realmente sentí. Algunos pensaban que yo estaba confundido por el golpe o que había imaginado cosas por el susto, pero yo sé bien lo que vi. Fue real. Con el tiempo el tema se fue apagando. Mi hermana solo decía que por algo no debía haber salido ese día. Mis papás se sintieron culpables por haberme dejado ir, aunque yo fui el necio. Lo único que se repetía fue que tal vez había sido una bruja. Esa fue la palabra que más escuché. Una bruja del cerro. Una mujer que se aparece cuando llueve y anda suelta por los senderos. Pero no había nada concreto.
Nadie conocía a una mujer con esas características. Nadie supo de alguien que se hubiera perdido por esos rumbos. Después de esa noche aprendí a tenerle respeto al camino, pero más que nada al monte, a esos senderos que uno cree conocer solo porque los ha cruzado de niño. Desde entonces, cada vez que alguien me cuenta que vio una figura en el monte o que escuchó a una mujer llorar en medio de la noche, no me burlo. Me llamo Marisela y tengo 56 años. Hoy quiero contar algo que viví cuando tenía 20 años. En esos días yo rentaba un cuarto en una vecindad vieja. Era un lugar sencillo con pasillos largos y paredes gastadas. No era perfecto, pero era mi espacio y lo cuidaba mucho. En ese tiempo estudiaba por las mañanas. En las tardes trabajaba en una papelería que quedaba a varias cuadras. Me tocaba caminar rápido para no llegar tarde. Como regresaba casi de noche a mi cuarto, a veces tenía que lavar mi uniforme a esa hora. No tenía otra opción. Me daba pena ir sucia a la escuela o al trabajo, así que no lo pensaba mucho. Llegaba, encendía la luz del pasillo, sacaba una cubeta y me ponía a tallar. La mayoría en la vecindad ya estaba dormida a esa hora. El patio central quedaba casi oscuro porque solo había un foco pequeño que parpadeaba de vez en cuando. A veces, se oía un radio a lo lejos de una señora que siempre se desvelaba. También se escuchaba cuando alguien llegaba muy tarde y cruzaba el patio con pasos arrastrados. Cuando tenía algo de energía, lavaba más ropa, no solo el uniforme, también calcetas, blusas, lo que fuera necesario. Luego subí a la azotea por la escalera de cemento. Ahí había cuerdas ya viejas donde todos tendíamos la ropa. Mi uniforme siempre lo bajaba conmigo. No me gustaba dejarlo arriba porque a veces amanecía húmedo. Lo secaba dentro del cuarto con un ventilador viejo que me prestó una vecina. Todo repetido varias noches a la semana. Era cansado, pero era mi vida en ese momento. Hasta que un día las cosas comenzaron a sentirse distintas. Pasaba cada vez que me quedaba sola en el pasillo frente al lavadero. La primera vez fue una ocasión en la que estaba tallando mi uniforme. Recuerdo que era casi medianoche. Solo quería terminar para poder dormir un rato antes de ir a la escuela. Empecé a tallar el cuello del uniforme. De pronto sentí una presión ligera en los hombros. Era como si algo me observara desde arriba, como si alguien estuviera parado detrás de mí sin hacer ruido. No sabía cómo explicarlo, pero se sintió muy pesado. Me quedé quieta. No quise voltear. Sentí un escalofrío en la espalda que subió hasta mi nuca. Miré hacia la escalera y no había nadie. Miré hacia el patio y tampoco. Todo estaba igual de silencioso. Esa noche no subí a la azotea. Pensaba lavar más ropa, pero algo me detuvo. Caminé hasta mi cuarto sin voltear. Cerré la puerta, me senté en la cama y me quedé un buen rato ahí sin moverme. No entendía qué pasaba, pero sabía que algo no estaba bien. Recordé que la vecina de al lado, doña Tatiana, me había contado cosas extrañas desde que llegué a la vecindad. Ella era una señora grande, muy seria. Le gustaba regar sus plantas en la entrada de su cuarto. Yo la veía seguido. Era una mujer que notaba todo, nada se le escapaba. Una tarde me dijo que un muchacho de la planta baja había llegado tomado una noche. Él juró haber visto a una mujer flotando en medio del patio. Dijo que sus pies no tocaban el suelo. Lo contó temblando, como si todavía lo tuviera frente a él. Según el hombre, esa figura estaba de espaldas al principio, muy quieta. Cuando se acercó un poco, la mujer giró la cabeza. Él no supo si caminó o si se deslizó. Solo recordaba que la figura se escondió entre las sombras del pasillo. No supo si desapareció o si se metió a alguno de los cuartos. Doña Tatiana también repetía que hace años había vivido ahí una señora mayor, una mujer solitaria. Muchos la recordaban porque siempre andaba tapada con un rebozo oscuro. Ella se levantaba en las madrugadas para asomarse por la ventana. Decía que lo hacía porque sentía pasos afuera, no pasos fuertes, no golpes, solo un movimiento lento. La señora mayor juraba ver una sombra larga cruzando de un cuarto a otro. Iba lenta, sin prisa y sin ruido, como si estuviera flotando.
Decía que la veía 1 o 2 veces al mes, siempre a la misma hora, cerca de las 3 de la mañana. Algunos vecinos se reían, otros se incomodaban. Hubo un periodo en que todos hablaban de eso. Luego la gente dejó de mencionarlo, pero era normal escuchar que en ese lugar espantaban. Aunque a veces llegaba muy cansada como para darme cuenta si algo sucedía. Hasta que subí a la azotea para colgar mi uniforme. Era casi la 1 de la mañana. Había tenido un día pesado y solo quería tender la ropa rápido. Quería bajar a descansar y olvidarme de ese pendiente. Subí las escaleras despacio. Intentaba no pensar en lo que había sentido aquellas noches. Cuando llegué a la azotea me puse a colgar la ropa sin perder tiempo. Tomé una camisa, la extendí bien, la sujeté con una pinza. Mientras hacía eso vi una sombra al fondo. Estaba del otro lado de los tendederos, en una esquina donde la luz casi no llegaba. Pensé que quizá era un bulto de ropa o alguna cobija que alguien dejó ahí, pero no se veía como tela. Se veía más erguida, más firme, como si tuviera forma humana. Parecía una mujer por el largo del cabello, una silueta delgada. No podía distinguir más porque había prendas colgadas que bloqueaban parte de mi vista. Me quedé unos segundos sin moverme. Luego seguí acomodando la ropa. No quería darle importancia, pero noté que aquella silueta empezó a avanzar. Sus movimientos eran lentos, muy rígidos, como si el cuerpo no le respondiera bien. No levantaba bien los brazos, no doblaba bien las piernas. Era un caminar tenso, artificial, algo que no encajaba con una persona normal. Sentí el estómago apretado y un calor incómodo subió por mi cuello. Intenté apurarme. Quería terminar y bajar de inmediato, pero se me cayó una prenda. Se fue al piso y cayó sobre mis zapatos. Me agaché a recogerla. En ese instante vi que la figura avanzaba más rápido, aunque con más torpeza, como si su cuerpo se fuera doblando en partes que no correspondían. Me puse de pie. Tenía las manos húmedas y frías. No quería quedarme quieta, pero mis piernas temblaban. No sabía si era mejor correr o esperar. Intenté mantener la calma. Aún así le hablé. Le dije, «Buenas noches». Mi voz salió baja, forzada. No hubo respuesta, ningún sonido. Solo esa figura que siguió acercándose. Con la poca luz noté su cara. Era tan extraña que me paralizó. Tenía unos ojos enormes, casi salidos, muy separados y sin brillo, sin expresión humana. La piel se veía tensa, como estirada de más. El cuerpo estaba demasiado erguido, pero al mismo tiempo torcido, como si estuviera mal ensamblada por dentro. Era algo que mi mente no podía procesar por completo. El miedo me aflojó el cuerpo. Se me fueron las fuerzas de golpe. Retrocedí como pude. Los brazos me temblaban. No quería darle la espalda, pero tampoco podía seguir ahí. Caminé hacia las escaleras sin quitarle los ojos de encima. Cuando estaba a pocos pasos de la bajada, sentí que mis piernas no me respondían bien, pero con la prisa me tropecé. Un pie resbaló en el borde y caí de golpe. El ruido retumbó en toda la vecindad. El dolor fue fuerte, pero la adrenalina era más grande. Me jalé como pude para apartarme de la orilla. Los vecinos salieron por el escándalo. Escuché pasos, puertas abriéndose, voces confundidas. Intenté levantarme antes de que me ayudaran. Los pies me dolían. El raspón de la caída ardía, pero el miedo era más grande que cualquier dolor. Lo único que dije fue que había una mujer extraña arriba. No podía explicar más. No podía describir lo que había visto sin sentir que se me cerraba la garganta. Algunos subieron a revisar, miraron detrás de los tendederos, pero no encontraron nada, ni señal de que alguien hubiera estado ahí, solo la ropa moviéndose con el aire. Después de esa noche me daba mucho miedo seguir lavando ropa tan tarde. Cada vez que me tocaba subir las escaleras sentía un nudo en la garganta. Me ponía tensa solo de imaginar que algo pudiera aparecer otra vez. El simple sonido del viento moviendo las cuerdas me hacía sentir inquieta. Era un miedo constante que no sabía cómo controlar. Con lo poco que tenía ahorrado mandé a hacer otro uniforme de la escuela. No era un gasto pequeño para mí, pero sentí que era necesario. Así ya no tenía que lavarlo cada noche. Mi vecina, doña Tatiana,
Se ofrecía a lavármelo ella. Decía que no le costaba nada, que tenía tiempo libre por las tardes y que así yo no me desvelaba tanto. Yo aceptaba porque confiaba en ella. Incluso intenté darle algo de dinero para agradecerle, pero siempre lo rechazó. Me decía que era un favor. Desde entonces no volví a ver nada raro, ningún ruido extraño, nada que me hiciera pensar que esa cosa seguía ahí. Pero aún así la vecindad se sentía diferente. No sé cómo explicarlo. Era una sensación que se quedaba pegada al cuerpo. Otras veces escuchaba pasos arriba, pero no fuertes. Eran ruidos leves, como si alguien se moviera sin querer hacerse notar. Yo siempre decía que debía ser algún vecino. No quería pensar en otra cosa. El miedo me acompañó por mucho tiempo. Cerraba la puerta de mi cuarto con seguro cada noche. Ponía una silla recargada contra la manija, aunque supiera que no servía de nada. Me acostaba con el ventilador encendido para no escuchar tanto los ruidos del patio, y aún así me costaba dormir. Con el tiempo logré vivir con eso, aunque en ocasiones cuando subía a tender una toalla o a revisar algo rápido, me detenía un segundo antes de llegar a la azotea, siempre mirando de reojo las esquinas donde la luz no llegaba, siempre esperando que nada volviera a moverse. Y aunque nunca volví a ver esa silueta, el miedo siguió conmigo. Un miedo que aparece cuando el ambiente cambia sin razón. Esto me pasó hace unos 5 años, cuando tenía 18. Después de graduarme de la secundaria, decidí que era hora de darle un descanso a mi exnovio, que era 2 años mayor que yo y era un verdadero controlador. Pasaba la mayor parte del tiempo con mi amiga Jenna, fumando marihuana y saliendo con amigos. Era una época en la que todo era más simple. Para que sepas, en ese entonces me sentía bastante bien conmigo misma. Era delgada, me vestía bien, y aunque no quiero sonar engreída, me notaba guapa. Ahora la vida ha cambiado un poco. Soy madre, y a veces me siento un poco descuidada, pero también me da risa recordar que entonces recibía mensajes raros de extraños en Facebook. Siempre eran unos tipos diciéndome lo bonita que era, y que querían salir conmigo. Un día, mientras estaba en casa de nuestro amigo Tommy con Jenna, vi un mensaje de un tipo llamado Chadley. Resulta que era modelo de Abercrombie. Déjame decirte que este chico estaba en una forma impresionante. Era el tipo de persona que suele estar afuera de las tiendas de Abercrombie sin camiseta. No es exactamente mi tipo, pero ¿quién iba a rechazar la atención de un chico guapo? Chadley me escribió algo así como: «Hola, ¿te ves familiar? ¿Nos hemos conocido antes?» Fue un enfoque diferente a lo que normalmente recibía, que era pura agresividad por parte de otros chicos. La verdad, en ese momento no buscaba novio ni estaba interesada en charlar con ningún chico. Supongo que simplemente disfrutaba un poco de la atención. Efectivamente, le respondí que no creo habérselo encontrado antes, y él dijo que quizás nos vimos en alguna fiesta. El tipo siguió diciéndome que era hermosa, y eso definitivamente subió mi autoestima. La conversación fluyó y empezamos a hablar sobre nuestras escuelas, exnovios y cosas así. En ese tiempo yo estaba realmente interesada en los coches porque toda mi familia trabaja en eso. Entonces le conté cuál era mi auto soñado y todo eso. La cosa era que parecía un chico decente y al principio normal. Finalmente, me invitó a su casa. Vivía en un vecindario bastante exclusivo y pensé, ¿por qué no? No tenía nada que hacer y, además, la curiosidad me ganó. Así que fui a su casa alrededor de las 8 p.m., de una fría noche de invierno. Cuando llegué, me saludó en la puerta y me llevó a lo que parecía ser una oficina improvisada. Levantó la pantalla de su computadora y adivina qué, tenía YouTube abierto buscando coches rápidos. Me mostró un video de un coche a toda velocidad y no entendía por qué me enseñaba eso. Intenté actuar divertida, pero la cosa se sentía rara. Luego me preguntó si quería ver una película y acepté, pero la atmósfera era extraña, y solo me dejé llevar porque era atractivo. Al final de la noche me despedí de él prometiendo que volvería a contactarlo, pero tan pronto como salí, recibí un mensaje de texto en cuanto cerré la puerta. «Oye, mándame un mensaje cuando llegues a casa». De hecho, le mandé un mensaje cuando llegué y le dije que estaba a salvo.
En lugar de dejarlo así, él quería seguir conversando. ¿Qué vas a hacer mañana?, me preguntó. Le respondí que probablemente no haría nada después de la escuela. Entonces me dijo, ¿quieres salir a comer? Claro, le dije, sonando entusiasta. Así que regresé a su casa esa noche y nos subimos a su viejo Honda. Condujimos hacia un restaurante que estaba cerca. Y cuando llegamos, tuvimos que esperar un poco. Y mientras tanto, él seguía mirando su teléfono como si estuviera esperando algo. Finalmente, suena el teléfono y responde a un amigo. Hola, sí, hombre. No puedo hablar de fútbol ahora mismo, tengo una cita. La situación me pareció curiosa. Algo en su tono era un poco raro, pero no le di demasiada importancia en ese momento. Sin embargo, todo lo que menciono empezó a tener un aire extraño. Cuando volvimos a su casa, me preguntó si podía pasar un momento. Le dije que no, que era tarde y que necesitaba volver. Se mostró desilusionado, pero insistió en que solo quería mostrarme algo. Pero la verdad es que no quería quedarme. Así que le dije que no. Gracias. Después de eso, los días siguientes me bombardeó con mensajes. Al principio respondía cortésmente, hasta que dejé de interesarme. Ya sabía que era un chico extraño, y la situación me incomodaba. Sin embargo, Chadley no se detenía. Seguía enviándome mensajes, llamándome todos los días. Después de un tiempo, decidí bloquear su número. Pero eso solo empeoró las cosas. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos, y en cada una podía escuchar su voz de fondo. Era escalofriante. Entonces, me llené de frustración y finalmente decidí desactivar mi Facebook, pero aún me seguía bombardeando con mensajes. 2 años después estoy felizmente saliendo con otro tipo, y un día mientras trabajaba, recibo otro mensaje de Chadley. Hola, extraña, ¿cómo has estado?, decía. No sabía qué pensar y decidí ignorarlo, pero antes de poder bloquearlo me envió otro mensaje insultante. ¿Puedes ser un poco más amable y decir hola? El tipo no paraba, así que le respondí que lo dejara en paz, que ya no quería saber de él. Por suerte, eso parecía haber funcionado, pero la historia no terminó ahí. Un día, estaba con mi amiga Claire, que me mostró un mensaje que había recibido. Para sorpresa, era de Chadley. De nuevo estaba intentando coquetear con ella, diciéndole, «Hola, te veo familiar, ¿nos conocemos?». Me quedé helada. Le pregunté a Claire qué estaba pasando y ella explicó que Chadley había estado intentando llevarla a su casa. Ella, por supuesto, se negó. Y eso me dejó claro que ese tipo tenía una costumbre espeluznante. Más adelante conseguí un trabajo en un restaurante y, adivina qué, uno de mis empleados resultó ser la exnovia de Chadley. Así que para saciar mi curiosidad, le pregunté qué tal era él, y la respuesta fue escalofriante. Me contó que a ella también la conoció por Facebook, diciéndole que se veía familiar, y que, tras salir un par de veces, terminó obsesionándose con ella, hasta tal punto que luego de romper, él la acosó durante años. La había hallado en casa de un nuevo novio, y terminó peleando con él. Chadley era un acosador de Facebook, un tipo realmente raro. Quiero que sepas, jamás quiero volver a cruzármela, y espero que de verdad no tenga el descaro de volver a acercarse a mí. Mis amigos y yo solíamos pasar tiempo en el tejado de un viejo hospital abandonado en la ciudad. Había una escalera de entrada al techo, pero la puerta de abajo estaba cerrada con llave, así que pronto nos dimos cuenta de que desde el exterior era bastante fácil escalar hasta un pequeño murito en el primer piso, que estaba a unos 2,5 metros de altura. Desde ahí, solo teníamos que subir las escaleras restantes hasta alcanzar la azotea. Una noche, solo estábamos mi amigo Andy y yo en el viejo hospital, así que decidimos relajarnos un rato en el piso de abajo, tomando unos tragos y fumando. Mientras estábamos ahí hablando y disfrutando, de repente noté un par de ojos que nos observaban desde arriba, en el primer piso. Me asusté tanto que salté del murito en el que estaba sentado, pero en un instante, esos ojos desaparecieron tras la pared. «Amigo, estoy seguro de que hay alguien ahí arriba», le dije. Mi amigo me miró pensando que tal vez el humo me estaba afectando, pero pronto reconoció que yo estaba realmente preocupado. «¿Hay alguien ahí arriba?», llamé. No hubo respuesta,
Así que para relajarme decidí que debíamos subir. No queríamos problemas. Volví a llamar y mi voz resonó en toda la estructura vacía, pero luego vino el silencio. Mi amigo me miró y se encogió de hombros, básicamente convencido de que todo era producto de mi imaginación, así que comenzamos a escalar. Ya casi a mitad de camino una cabeza apareció asomándose por la pared y vi que era un tipo bastante descuidado, con el cabello hecho un desastre y sucio. «¡Hola!», gritó de repente, tratando de no asustarnos. Miré a mi amigo, nervioso, y él me devolvió la misma mirada, pero decidimos seguir adelante. Seguimos subiendo y sobrepasamos la pared donde nos esperaba el extraño. Él se dio la vuelta y cogió la botella de whisky que le pasé antes de que yo mismo subiera. Al llegar al rellano, que estaba prácticamente vacío salvo por un poco de tierra, encontramos un saco de dormir, una hielera mugrienta y una bolsa de lona en mal estado. También había un cuchillo de cocina, señales claras de que se trataba de una persona sin hogar, que parecía que había estado viviendo allí. El tipo salió de detrás de un pequeño muro y nos miraba sonriendo, y luego se disculpó por habernos asustado. Mi amigo y yo le ofrecimos unirse a nosotros para tomar unos tragos, y también le ofrecimos un cigarrillo, lo cual lo hizo sonreír. Andy tenía una pequeña hielera portátil donde tenía algunas cervezas aún algo frías, así que le ofreció una, y aceptó encantado, diciendo que prefería la cerveza al whisky. Entonces le dimos una abierta, y nos quedamos en silencio un rato, disfrutando de las estrellas y fumando juntos. Estuvimos bebiendo y fumando durante un rato en silencio, cuando de pronto el hombre sin hogar se volvió hacia nosotros y dijo: «Esto es una prueba, ¿cierto?». Yo lo miré confundido. «¿De qué estás hablando?», pregunté. Él continuó: «¿Me están poniendo a prueba otra vez intentando ver de qué estoy hecho? ¿Ustedes son demonios? ¿Ha pasado tanto desde que vi demonios por última vez? Pensé que estaba libre, pero aquí están de nuevo». Andy y yo nos intercambiamos miradas nerviosas mientras lo escuchábamos. De repente, noté que el cuchillo de cocina no estaba ya tirado en el suelo, y me empecé a poner nervioso. Este tipo estaba totalmente convencido de que éramos demonios, y la locura de estar atrapados con un desconocido delirante en un techo y, sin escapatoria, me causó escalofríos. El hombre siguió hablando sin parar, diciendo cosas raras sobre demonios y estar siendo tentado, antes de respirar pesado y comenzar a repetir: «No voy a ir con ustedes. Nunca dejaré de escapar. No merezco esto. No merezco ir al infierno. Solo quiero quedarme aquí, por favor». Tras estas palabras, el hombre se fue arrinconando, como si tratara de escapar de nosotros. En ese momento, me asusté y no quería que la situación se volviera peligrosa, así que levanté las manos mostrando las palmas. «Está bien, amigo, solo relájate. Estamos por salir. No queremos nada de ti», le dije. Entonces, se sentó, metió la cabeza entre las manos y comenzó a llorar fuertemente, como un niño pequeño. Este tipo, que al principio solo parecía simpático, ahora pensaba que éramos demonios y estaba llorando en una especie de crisis, y mientras él estaba muy asustado de los demonios que creía que éramos, nosotros estábamos el doble de asustados, pensando que en cualquier momento podría atacarnos. Sin mirar hacia atrás, comenzamos a retroceder lentamente hasta el borde del tejado. Entonces pasé una pierna y bajé rápidamente, mientras que Andy justo detrás de mí. Apenas tocamos tierra, salimos corriendo de ahí y volvimos a mi casa, donde cerramos la puerta atrás de nosotros, y nos desplomamos en el sofá, primero asustados y respirando muy rápido, y luego riéndonos nerviosamente. Nos dimos cuenta de que en medio de esa bizarra situación, dejamos la botella de whisky en el techo del hospital y bromeamos sobre si deberíamos regresar a buscarla, pero ambos sabíamos que no había manera de que volviéramos a ese sitio con ese loco por ahí. Después de eso, nunca regresamos a ese lugar, y a veces, mientras bromeábamos sobre ser demonios, un escalofrío recorría mi cuerpo y revivía aquella inquietante sensación en mi estómago. Aunque al final no los tomamos con humor, la verdad es que esa experiencia me dejó una marca y cambió mi forma de ver a los extraños.
Nunca más di por sentado que alguien era inofensivo o normal. A pesar de que ese tipo no nos hizo daño, a veces me pregunto qué habría sido de él, y si finalmente logró encontrar algo de paz. La verdad triste es que probablemente no lo haya conseguido, pero también me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera decidido atacarnos con el cuchillo ese día? No quiero ni imaginármelo, pero de seguro no hubiese habido un muy buen final para esta historia.